En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a tocar este día jueves 7 de septiembre, primer jueves de mes. Estamos a un día de celebrar la Natividad de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y el tema propuesto es la primacía de la gracia, que tiene que ver con lo que estábamos comentando en el programa del día de ayer en Radio María, Caminando con el Señor, y el tema era pecado, conversión y gracia. Y entonces decíamos el día de ayer, y lo queremos tomar como introducción para el día de hoy, es que en la realidad de las criaturas humanas, excepto en nuestra Madre Santísima, sin pecado concebida, que hemos sido redimidos por la Pascua de Cristo y a través del bautismo hemos sido incorporados a la Iglesia, cuerpo de Cristo, a la familia de los hijos de Dios. Nosotros hemos sido perdonados de todos los pecados en el bautismo, pero ha quedado en nosotros la herida de las consecuencias de ese pecado que la Iglesia nos enseña es la concupiscencia, es decir, la tendencia a volver a pecar, a volver a caer en el pecado. Entonces, en la experiencia de las criaturas humanas, es que después del bautismo las criaturas humanas volvemos a pecar. Y el Señor, para que podamos recuperar la gracia, renacer a la vida que teníamos en el bautismo, nos ha dejado un sacramento que es el sacramento de la reconciliación, de la confesión sacramental, por el cual los bautizados que caemos en pecado podemos nuevamente ser revestidos de la gracia, de la comunión de amor en Cristo Jesús. Y entonces decíamos en relación a esta situación que lo habitual es que coexistan simultáneamente pecado, conversión de ese pecado día a día, todos los días, y simultáneamente la gracia que nos permite que reconozcamos el pecado, se suscita en nosotros el arrepentimiento, el movimiento de volver al Señor, y eso se desarrolla a lo largo de toda la vida presente. Solo al final de la vida, si perseveramos, nosotros alcanzaremos la victoria definitiva sobre el pecado. Y entonces, por esa razón, San Pablo va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y de esta realidad, pecado, conversión y gracia, la supremacía está en la gracia. Y la gracia no es algo, sino es Cristo mismo. Además, esta semana nosotros, semana 22 del tiempo ordinario, nosotros hemos empezado a contemplar el Evangelio según San Lucas. Hasta el sábado pasado, a los días de semana, hemos estado contemplando el Evangelio según San Mateo. Seguiremos contemplando en la mayoría de los domingos el Evangelio según San Mateo en este año litúrgico, porque estamos en el ciclo A, pero en los días de feria, a partir de este lunes y hasta concluir el año litúrgico, contemplaremos el Evangelio según San Lucas, lo que nos indica que estamos en el último tramo del tiempo ordinario, y el Evangelio según San Lucas lo hemos empezado a contemplar en el capítulo 4, que es esa presencia del Señor en Nazaret, donde Él anuncia programáticamente que en Él se cumple lo que el profeta Isaías había anunciado desde antiguo,
es decir, que el Espíritu Santo está sobre él. Él es el ungido de Dios, él es Dios y hombre verdadero, es el misterio de Cristo. Y el día de hoy hemos empezado a contemplar en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, que nos muestra la llamada a los primeros apóstoles que serán hechos pescadores de hombres. Es un evangelio vocacional, es un evangelio misterioso, pero también es un evangelio que nos muestra que justamente es la gracia, es Jesucristo, es Dios que viene a nuestro encuentro, que está por encima de todas las realidades. Y esto que estamos señalando desde ayer y que nos permite presentar el tema de hoy en Reflexiones Católicas es algo que se nos presentó como iglesia ya en el inicio de este tercer milenio por el Papa San Juan Pablo II en una carta que les voy a compartir en este momento y que tiene por nombre Novo Milenio Ineum. Y en esa carta, justamente el Papa habla en relación a este pasaje que estamos mencionando para referirse a la primacía de la gracia, de lo que vamos a hablar hoy. Señalo estas cosas para que ustedes sepan que estos temas no es algo que a nosotros nos surge de nuestra imaginación y la referencia específica son los numerales 38, 39, 38 de esta carta de el Papa San Juan Pablo II. Les voy a mostrar brevemente el título para que lo puedan ver: documento de la Santa Sede, carta apostólica Novo Milenio Infunte, y dirigida al episcopado, a los clérigos, a los laicos. Y entonces en esta carta, el Papa San Juan Pablo II nos presenta también de manera análoga, diríamos, a esta apertura programática que se inicia en Cristo. Él nos menciona que nosotros somos peregrinos, caminamos con y desde el Señor. Y entonces en ese caminar con y desde el Señor hay, diríamos, una serie de cosas que la iglesia del tercer milenio no puede, diríamos, ignorar y que una y otra vez tiene que recordar. Y las voy a enumerar y luego iremos a una de ellas, que es justamente la primacía de la gracia. Pero el Papa habla de la santidad, esa vocación universal que nos recuerda el Concilio Vaticano II, de la oración, de la Eucaristía, de la Santa Misa Dominical, del sacramento de la reconciliación, como hemos comentado brevemente, y de la primacía de la gracia. Asimismo, el Papa menciona la importancia de escuchar la palabra de Dios. Estamos en este mes de septiembre, dirigido a la palabra de Dios. A fin de mes celebraremos a San Jerónimo. Y el anuncio de esa palabra, que es Cristo, para finalmente tocar el tema que somos testigos del amor de Dios. Pero ahora quisiera centrarme en este punto que tiene que ver con la primacía de la gracia. Para simplemente por facilidad
voy a cerrar en este momento este documento que está en PDF. Yo no tengo esta facilidad para poder, diríamos, hacer subrayados en el documento. Entonces he hecho una copia de este documento y me voy a referir específicamente a lo que se refiere a este numeral 38 para poder hacer los subrayados y pasar a comentar. Y entonces estamos en el numeral 38 de ese mismo documento, primacía de la gracia. Y entonces el Papa está mencionando a la Iglesia Universal lo que son, diríamos, las tareas, la programación de este tercer milenio, y nos dice que se necesita trabajar con mayor confianza en una acción pastoral que dé prioridad a la oración personal y comunitaria, y eso implica respetar un principio esencial de la visión de la vida cristiana, y es la primacía de la gracia. Y entonces, dice el Papa, hay una tentación que insidia siempre sobre todo camino espiritual y acción pastoral misma, y es pensar que los resultados dependen de nuestra capacidad de hacer y programar, es decir, más de nosotros que del Señor. Efectivamente, dice el Papa, efectivamente tenemos dones naturales, todos vienen de Dios, y tenemos que usar todos los recursos de nuestros dones naturales, la inteligencia, las capacidades que podamos poner a nuestro servicio en la causa del reino, pero no se ha de olvidar que sin Cristo no podemos hacer nada, citando a Juan capítulo 15, versículo 5. Es decir, la gracia es lo importante. La oración nos hace vivir precisamente en esta verdad, nos recuerda constantemente la primacía de Cristo y en relación con Él, la primacía de la vida interior y de la santidad, y cuando no se respete este principio, se pregunta el Papa, ¿ha de sorprender que los proyectos pastorales lleven al fracaso y dejen en el alma un humillante sentimiento de frustración? Tengamos, pues, y hace el Papa San Juan Pablo II en esta carta, la experiencia justamente del Evangelio de hoy, la experiencia de los discípulos en el capítulo 5 de San Lucas, 5:5, que hemos leído hoy, la pesca milagrosa. Jesús ha tomado la barca de Pedro, ellos están limpiando las redes, ha predicado desde la barca de Pedro, y estos apóstoles que no han pescado nada, el Señor les dice que remen mar adentro. Y entonces Pedro dirá, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Y entonces nos recuerda el Papa, este es el momento de la fe, de la oración, del diálogo con Dios, para abrir el corazón a la acción de la gracia y permitir, dice el Papa, ¿qué hice? Movito. Disculpen, hermanos, vamos a ver un momento. Quería sombrear, pero hice un movimiento equivocado. Entonces dice, la oración nos hace vivir precisamente en esta verdad, nos recuerda justamente estas palabras de Pedro, y entonces dicen, este es el momento de la fe, de la oración, del diálogo con Dios, para abrir el corazón a la acción de la gracia y permitir a la palabra de Dios que pase por nosotros con toda su fuerza. Duc in alto, mar adentro. En aquella ocasión, dice el Papa, fue Pedro quien habló con fe. En tu palabra echaré las redes. Y entonces
él asumiendo como sucesor de Pedro, el Papa San Juan Pablo dice que en el comienzo de este milenio invite a toda la iglesia a este acto de fe que se expresa en un renovado compromiso de oración. Y entonces en esta invitación del Papa a apoyarnos en la gracia, en la roca, en Jesucristo, y no en nuestras propias fuerzas, en nuestras convicciones, en nuestra experiencia, sino a crecer en la fe para ir más adentro, es que vamos a presentar este tema. Y yo quisiera en este momento invitarlos a ver si es que alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta, para luego pasar a desarrollar algunos puntos de esta primacía de la gracia. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, hermanos, estoy dispuesto a escucharlos, pero mientras que se anima, si alguno se anima, quisiera relacionar esto con lo que mencionábamos ayer. Nosotros, justamente lo comentábamos el jueves de la semana pasada, cuando tocábamos el tema de la humildad y el combate espiritual, decíamos que el combate espiritual es para mantenernos unidos al Señor, para hacer todas las cosas con el Señor. Dicho de otra manera, para que sea la gracia, el Espíritu Santo, quien nos mueva y obre en nosotros. Y señalábamos que todo lo debemos hacer con el Señor, y el Señor Jesucristo, el Verbo eterno encarnado, ha trabajado, ha vivido entre nosotros, ha asumido la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, y lo único que no podemos hacer con el Señor es pecar. Y entonces el combate espiritual es mantenernos unidos al Señor para que tomemos mayor conciencia de que pecamos justamente porque nos alejamos del Señor. Y nos alejamos del Señor porque el pecado, que es raíz de todos los pecados, es la soberbia, y la soberbia solo la podemos vencer cuando crezcamos en humildad. El Señor nos va a decir, por eso aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero el enemigo nos engaña y muchas veces la soberbia se esconde, y por eso es que nosotros seguimos pecando. Claro, en la vida de las criaturas humanas, lo mencionábamos también ayer, hay momentos, diríamos, de conversiones. Una persona de repente bautizada o que no había recibido los sacramentos de iniciación cristiana, no los había completado, en algún momento reconoce la presencia del Señor, su amor misericordioso, y desea hacer su voluntad. Y entonces va a dejar los pecados más graves, pecados mortales muchas veces, pero no implica que esa persona ya alcanzó una santidad y que de ahí en adelante su vida se divide en dos: su historia, etapa de pecado, su conversión, y de ahí en adelante santo. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que se produce esa primera gran conversión muchas veces, o una sucesión de pequeñas conversiones muy graduales, pero coexiste el pecado, coexiste la necesidad de una conversión día a día, y se necesita la acción sobrenatural, la gracia, las gracias actuales y la gracia santificante que se comunica a través de los sacramentos. Necesitamos la oración. Pero muchas veces nosotros
a semejanza de el hijo mayor de la parábola de los dos hermanos, cuando de alguna manera empezamos un camino de fe, nos podemos estacionar, nos convertimos en jornaleros. Y eso es porque, engañados por el enemigo, una persona, clérigo, celebra misa todos los días, un laico comprometido, pertenece a grupos eclesiales, va a misa diaria, se confiesa, puede creer que el problema no está en él, sino que el problema está en los demás. Y entonces cae en la trampa de fijarse en las miserias de los demás, sentirse superior espiritualmente o con mayor fe que los demás, los empieza a despreciar y cree que él es el que sabe, él es el que conoce y puede caer en la trampa de creer que él o las personas que son como él o que pertenecen a su grupo, a sus comunidades, a sus movimientos, son los que ya en todo caso están bien y el problema está por fuera. Y entonces ese remar mar adentro se piensa que es para, entre comillas, hacer trabajos pastorales, acercando a otras personas, porque ellos están mejores dotados, están ya más, diríamos, formados, tienen más fe, y en consecuencia el problema son los demás. Así también pensaban en el pueblo de la Primera Alianza. Así también los fariseos, claro, no tenían un espíritu, diríamos, de evangelizar, pero despreciaban a todos los que no eran como ellos. Y entonces nosotros podemos fácilmente ocupar el lugar de los fariseos. Y entonces no darnos cuenta o querer minimizar o ocultar nuestros pecados. Y entonces caemos en un engaño mayor, el de la soberbia espiritual. ¿Cuál es la característica distintiva? La crítica a los demás, como el Señor dirá en el Sermón de la Montaña, ver la paja en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Y eso es muy común. Y entonces, este tema de la primacía de la gracia es para que nos demos cuenta, dicho de manera breve, que todo es gracia. Y que cuando nosotros, entre comillas, ya nos estacionamos, nos sentimos que simplemente lo que necesitamos es conservar y mantener nuestra vida de fe o algunas prácticas devocionales, y no nos damos cuenta que tenemos que ir mar adentro, entonces nosotros no vamos a poder enfrentar la soberbia y no vamos a poder, diríamos, prepararnos para ese combate, el buen combate. Y nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad se estancarán. Y podemos caer en muchos engaños y en muchas trampas. Entonces el Papa San Juan Pablo II, ya en el año 2001 es esta carta, luego del jubileo, examinando la realidad de la Iglesia, él propone para la Iglesia, él ya es anciano en esos momentos, claro, no lo está proponiendo para su propio pontificado, sino contribuyendo a esa mirada de largo plazo para el milenio, a la Iglesia universal, algunos puntos que son indispensables, y uno de ellos es la primacía de la gracia. Y ese llamado y esa enseñanza del Papa San Juan Pablo II sigue siendo muy actual, porque podemos encontrarnos con personas que crean
que no son tan importantes, el recibir los sacramentos, que crean que es más importante la acción, entre comillas, pastoral, de la caridad por los más necesitados, que por supuesto es necesario y hay que hacerla, pero no podemos hacer unos descuidando lo otro. Y eso puede confundir y engañar. Y entonces, ser verdaderamente cristocéntricos, lo comentábamos en días anteriores, implica darnos cuenta que nosotros en Cristo tenemos que descubrir al Dios verdadero, comunión de tres personas, en unidad perfecta, de la cual somos imagen, y eso es revelado en Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, pero también Jesucristo nos revela quién somos nosotros. Y hay una realidad misteriosa que no podemos ignorar. Nosotros estaremos el próximo viernes de la próxima semana, celebrando la exaltación de la cruz. Y el próximo sábado, sábado 15 de septiembre, estaremos celebrando a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de los Dolores. Estas celebraciones, de alguna forma, claro, con las reformas litúrgicas del concilio, se han producido algunas variaciones, pero nos ayudan para entender lo que la Iglesia vivió en torno a la celebración del jubileo, y diríamos este testamento de líneas a tener en cuenta que el Papa San Juan Pablo II le dejó a la Iglesia en esta carta que les hemos presentado. Y entonces, ¿qué queremos decir? Que lo que revela Jesucristo en la plenitud de los tiempos es misterio. Es decir, parte lo entendemos, pero gran parte está oculto. Y ese misterio que se centra en la encarnación, en la unión esponsal entre la naturaleza humana y la naturaleza divina, en la persona del Verbo eterno, como nos dice el Concilio de Calcedonia, Jesús, la persona de Jesús, del Verbo eterno, es hombre verdadero y Dios verdadero. Y el misterio del dolor, del sufrimiento y de la Pascua de Cristo, el camino de la cruz y el camino de negarnos a nosotros mismos, son misteriosos. Lo veíamos el domingo de esta semana que hemos empezado, 22ª, hoy día ya estamos en el jueves, en esa, diríamos, diálogo en Cesarea de Filipo, cuando Pedro, reconociendo a Jesucristo como Mesías, el Hijo de Dios vivo, sin embargo, eso que ha recibido como don del Padre, sin embargo, la comprensión del tipo de Mesías o el mesianismo de Jesucristo, Pedro no acepta lo revelado por Jesús. Le dice que él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Pedro se atreve a decirle a Jesús que lo que él dice en relación a que está revelando que por primera vez de la cruz, Pedro le dice, eso no te puede pasar. Es decir, él se pone por encima del Mesías y por encima del Hijo de Dios vivo con su razonamiento humano. El Señor nos dice, eso te lo ha revelado mi Padre, es decir, es el don sobrenatural de la fe, pero esa fe, si no está unida a la esperanza,
en la victoria de la resurrección, porque Jesucristo les habla de la muerte y resurrección. Pedro se deja impactar por el tema de la muerte y del sufrimiento. Y entonces la resurrección no resuena en su corazón. Y él no es que dice queremos resucitar contigo, sino le dice no puedes morir. Es decir, Pedro está apegado a los bienes pasajeros. La cruz es escándalo, como nos dice San Pablo, y sigue siendo escándalo, y sigue siendo misterio. Y entonces celebraremos, les decía, el 14 y el 15 de alguna forma, eso es misterio, en pleno tercer y último segmento del tiempo ordinario, en los días de semana, y la única manera de acercarnos a ese misterio es la gracia. Y es que efectivamente es misterioso. La teología se ha interrogado muchas veces los teólogos. ¿Por qué Dios, cómo puede experimentar sufrimiento y muerte si es eterno? ¿Por qué esa kenosis, ese abajamiento de Jesucristo lleva hasta el sufrimiento y la muerte de mano de sus criaturas? Pero más aún misterioso ese Salmo 22, que el Señor en la cruz citará: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y antes la oración en Getsemaní. Y es que lo que nos enseñan los santos, lo que nos enseñan justamente los doctores de la Iglesia, y resaltan San Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena, que inspiró a Santa Rosa de Lima, es que nosotros tenemos que morir y resucitar todos los días. Y que si bien es cierto, ya en el sacramento del bautismo, sacramentalmente, ya hemos muerto al pecado y hemos resucitado, hemos muerto con Cristo al pecado y hemos resucitado con Cristo a la vida nueva, al hombre nuevo, dirá San Pablo. Sin embargo, el combate subsiste porque existe la herida de la concupiscencia. Y esas heridas de la concupiscencia pueden hacer que nosotros, por conveniencia o por meros argumentos de pura razón, podamos tener la tentación de, vía interpretación, adulterar la revelación. Y constituye la prueba de fe, y de esperanza, y de caridad. Y es que esa relación entre los bienes temporales y el bien eterno, el éxodo de Jesucristo a la casa del Padre, requieren, además de fe, esperanza, esperanza firme. Y por eso es que nosotros muchas veces podemos caer en la soberbia. Y una manera de ocultar la soberbia es creer que estamos defendiendo, entre comillas, la doctrina. Y entonces ya no hablamos de la persona de Jesucristo, sino de lo que pensamos de Jesucristo. Y de ahí las dos preguntas en Cesarea de Filipo. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y la pregunta de Jesucristo en relación a quién soy yo alude a una doble respuesta. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Y por esa razón, este pasaje que hemos visto en San Mateo en el capítulo 16 y este
Este momento de Cesarea de Filipo, Lucas lo va a presentar estando Jesús en oración. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta que podemos tener simplemente un asentimiento intelectual de quién es Jesucristo y sin el don del Espíritu Santo que nos revela la verdad completa, como ocurrió con los apóstoles en Pentecostés, nosotros en una efusión perenne no podremos seguir al Señor. Y cabría preguntarnos si es que este testamento, diríamos, de orientaciones del Papa San Juan Pablo II, son cosas que hay que recordar permanentemente, porque podría ser que los estemos olvidando. Y entonces creer que nuestras opiniones, que nuestras necesidades pasajeras puedan subordinar la acción de Dios con nosotros y en nosotros, y nosotros no dejarnos mover por Él, sino por nuestros cálculos y miradas humanas, y por esa razón es que la oración, la escucha, que son las expresiones de la primacía de la gracia, como la Eucaristía y la confesión sacramental, son muy importantes. Y por eso es que este tema también es muy actual. Pero es un tema difícil, porque requiere que nosotros descubramos algo que nos puede ser escandaloso. Y es que justamente, como nos enseña San Juan de la Cruz, como nos enseña la misma Santa Catalina de Siena, como la Iglesia en la revelación misma, en Cristo mismo, podemos encontrar, y como San Pablo dirá también, ayer lo mencionábamos, cuando somos débiles, allí es cuando obra la gracia. Pero cuando nosotros creemos que ya sabemos, cuando nosotros creemos que sabemos quién es Jesucristo, cuando nosotros creemos que nosotros le podemos decir al cuerpo de Jesucristo qué es lo que tiene que hacer, más que escuchar al Señor y que sea Él quien nos diga dónde es el mar adentro, entonces nosotros podemos apartarnos del Señor sin darnos cuenta. Y podemos caer en el error de que sean los juicios humanos, es decir, nuestras opiniones, porque ninguno de nosotros somos verdaderos jueces, los que le queramos, como Pedro en Cesarea de Filipo, decirle al Señor qué es lo que Él tiene que hacer. Y eso es caer en las tentaciones que la serpiente hizo a Jesús en el desierto. De otro lado, el pasaje de hoy día, Pedro, luego de esa pesca, él toma conciencia que está ante un misterio. En primera instancia le va a decir al Señor, Maestro, porque tú lo dices, irá mar adentro. Pero luego de esa pesca que lo sorprende, se va a postrar y le va a decir, Señor, Kyrios, dice el Evangelio. Es decir, le va a decir, Dios, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que muchas veces nuestra conciencia de pecado o esa dificultad en que no podemos derrotar plenamente en la vida presente al pecado,
nos puede desanimar o nos puede conducir a minimizar el pecado. Es decir, nos puede conducir a querer negar el pecado, o que el pecado ya no es tan grave. Y entonces serán nuestras obras, nuestras acciones, nuestros trabajos, los que nos pueden, entre comillas, dar seguridades. Pero esas seguridades no son sólidas, porque no están apoyadas en Jesucristo, que es la roca, y nosotros como iglesia tenemos que seguir a nuestro Señor. En Pedro y en Pablo, de manera muy, diríamos, muy clara, se presenta ese itinerario, porque efectivamente Pedro, que es llamado por el Señor roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa piedra sobre la que se edifica la iglesia, lo mencionábamos también ayer, en la misma versión de San Mateo, el Señor le va a decir a Pedro, tú eres piedra de tropiezo. Es que simultáneamente nosotros podemos ser la roca, la piedra viva sobre lo que se edifica la iglesia, pero podemos ser también, y de hecho lo somos simultáneamente, piedra de tropiezo. Y por eso es que se necesita un arrepentimiento continuo y una conciencia plena del pecado. Reconocer que somos pecadores y necesitamos perdón de Dios. Y por eso la iglesia nos enseña en cada Eucaristía a reconocer que somos pecadores. Solo nuestra Madre Santísima es la única criatura humana que es excepción. Solo ella está libre de pecado. Fue liberada por designio providente de Dios en mérito de su misión singular del pecado. Pero nosotros, ninguna criatura humana, ni siquiera los santos que ya están gozando de la bienaventuranza eterna, ninguno de los santos fue liberado del pecado. Todos pecaron, pero en medio de ese pecado sobreabundó la gracia. Pero si nosotros minimizamos el pecado o pensamos que ser misericordiosos pasa por creer que esos pecados que de repente con dificultad o incluso de repente como ese aguijón no logramos vencer, es mejor para, entre comillas, estabilidades emocionales o psicológicas, pensar que no son importantes, inmediatamente vamos a negar la acción de la gracia y la primacía de la gracia. Es decir, vamos a creer que nosotros podemos construir el reino. Es decir, podemos caer en la tentación de querer construir la Torre de Babel. Y esa prueba la tenemos que enfrentar. Yo recuerdo con algunos hermanos en algunos años, preparando retiros, jornadas, cuando uno les decía que nosotros nos parecíamos a los fariseos, muchos hermanos se irritaban. No querían que se les llame fariseos. Entonces parecería que nosotros no nos damos cuenta que nuestros pecados para Jesucristo son públicos. Y claro, si es que nosotros no creemos que somos fariseos, entonces nosotros vamos a creer que nosotros sí somos fieles y que tenemos un método, una técnica, una visión, diríamos, pelagiana, gnóstica, centrada en nuestras propias fuerzas de autoperfección, y vamos a creer que tenemos virtudes. Lo comentaba también ayer.
Claro, el tema de las virtudes, la arete, no está presente en la predicación del Señor. El Señor no usa la palabra virtud. El Señor habla de santidad y de perfección. Ser santos y perfectos, citando el Antiguo Testamento. Pero nosotros muchas veces hemos asimilado la idea de virtudes humanas y podemos creer que vamos al Señor con virtudes, es decir, no con las manos vacías, no como necesitados de perdón y de gracia. Entonces las palabras de Pablo en relación a ese aguijón misterioso que puede aludir a esta realidad, porque Pablo es el otro testimonio. Pablo era pues un fariseo, él mismo dice, ¿no? Fiel cumplidor de la ley, discípulo de Gamaliel. Él por eso persigue a la iglesia. El Señor en Damasco le va a decir, ¿por qué me persigues? Va a ser bautizado. E inicialmente ya convertido como apóstol de los gentiles en las disputas con los judaizantes, especialmente en los momentos de la confrontación más fuerte. Podemos referir la carta a los Gálatas. San Pablo va a sacar su currículum. Va a decir, y no es falso lo que dice Pablo, va a decir que él ha trabajado más, ha sido azotado, ha sido apaleado, ha naufragado, más que los otros, que también él procede del pueblo de la primera alianza, que también él es judío, perdón, es de la tribu de Benjamín. Pero entonces San Pablo recién va a reconocer, diríamos de manera más clara, la primacía de la gracia en las llamadas cartas de la cautividad, como la carta a los Colosenses que hemos empezado a leer ayer. Y entonces Pablo se va a dar cuenta, como dice en la segunda carta a Timoteo, que el buen combate es conservar la fe. Ya no va a creer tanto en sus obras, en su acción apostólica, diríamos, intensa. Y entonces él se va a dar cuenta que todo es obra de la gracia, que no es él, es el Señor obrando en él. Por eso va a decir, yo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y claro, es en la gracia, es en Cristo que él identifica que ha podido hacer todas esas cosas. Pero cuando uno dice, no, es que yo tengo estudios, yo soy una persona con dones, etcétera, y eso es lo que va a alcanzar los resultados, y no es que no tengamos dones, porque el Señor nos da dones, y como dice el mismo Papa en el pasaje que acabo de leer de este documento, esos dones los ponemos al servicio del Señor, pero no son esos dones los que van a producir la conversión de nadie, sino la gracia y también la propia conversión que nosotros necesitamos todos los días mientras que peregrinamos en la vida presente. Pero claro, si nosotros pensamos que ya no tenemos pecado o que nuestros pecados son pequeña cosa, que ya son minucias, detallitos, y no comprendemos qué es la soberbia que se esconde, entonces nosotros podemos engañarnos, ser engañados, y entonces podemos caer en las trampas que menciona también San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y que referíamos en relación al combate espiritual. El demonio se puede presentar como ángel de luz. Y entonces nosotros podemos creer que estamos haciendo las cosas del Señor, que somos muy fieles, claro,
no comprenderemos que nuestra fe tiene que ser probada, que nuestras obras, incluso las obras, pueden ser hechas por vanagloria y que, lo dirá también el mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el ser humano es capaz incluso de dejarse quemar vivo, dice Pablo, y no por caridad. El ser humano puede dar todos sus bienes en limosna, y no por caridad. Es decir, sin caridad, sin el amor de Dios, no somos nada. Y entonces, como vemos, no es sencillo solo con la razón. No es sencillo para que nosotros podamos impresionarnos y creer que nuestros juicios humanos imperfectos sobre los demás y sobre nosotros mismos tienen algún peso. San Pablo lo aprende, nos lo enseña, nos lo comunica. El Espíritu Santo ha querido que quede registrado en sus cartas. Y lo traigo a colación la figura de Pedro y Pablo, porque ellos son el fundamento de la iglesia. Los conocemos como columnas de la iglesia. Y entonces nosotros, este tema de la primacía de la gracia, lo que implica es que nosotros no somos salvados, no vamos a encontrar la vida bienaventurada por nuestros méritos. Y si es que algo bueno hacemos, será todo obra del Señor. Lo nuestro es el pecado y la ignorancia. De ahí en adelante, ese camino de conversión, que es una y otra vez volver al Señor, esa vigilancia para no apagar las lámparas y que no se acabe la alcuza de aceite, como en esa parábola de las vírgenes necias y prudentes. Lo que nos muestra es que justamente nosotros tenemos que mantenernos unidos al Señor. Ese es el combate. Porque ni siquiera de nuestros propios pecados podemos tener plena conciencia. Y solo es la gracia lo que nos ayuda a que los podamos reconocer. Y entonces, el combate espiritual toma en cuenta, diríamos, lo terrible del pecado, pero el combate espiritual nos lleva a poner los ojos en el Señor, cuidar esta peregrinación de la fe, de la esperanza y la caridad, y poner nuestra esperanza sobre el Señor. Santa Teresita dirá por eso: no, mi mérito y mi virtud eres tú, Señor. Y entonces, ante el Señor nos presentamos con las manos vacías, como indigentes, necesitados de su misericordia, sin presumir ni de nuestra fe, ni de nuestras obras, porque nosotros mismos ni siquiera nos podemos juzgar, solo el Señor. Yo quisiera detenerme en este momento para poder atender algún comentario, pregunta de parte de ustedes. Les había hecho el ofrecimiento al inicio de tener algunos comentarios, pero bueno, como no se presentaban, ya me entusiasmé y hablé más de la cuenta, pero bueno, en todo caso podemos abrir en este momento a la participación, comentarios y preguntas de los que están conectados al Zoom o de alguna pregunta o comentario que lleguen vía los hermanos que están en el Facebook. Muchas Sí, gracias por padre. la paciencia, hermanos. Tenemos dos manitos por ahí y solamente les voy a pedir a los hermanos que seamos lo más breves y concisos posible para facilitar la respuesta del padre. Quien alzó primero la mano, y no porque sea mujer, es Mary Gray. Entonces, creo que le damos. Más bien la invito a que abra su cámara de video para conocerla.
Gracias. Perdón. Mari. ¿Cuál es tu pregunta o tu consulta? Parece que no tiene micro o no tiene. Bueno, entonces, mientras soluciona su problema, dejamos en la palabra a Néstor. Néstor, ¿quieres hacer alguna intervención, no? ¿Sí? Sí, muchas gracias, hermano Raúl. Buenas noches, Padre Augusto. Buenas noches, Néstor. Hermano, Padre Augusto, de lo que usted ahora nos acaba de comentar, yo concluyo de que a pesar de que uno puede estar en una situación de pecado y de pecado constante, si tiene si hay algo que lo mueve a seguir buscando el perdón de Dios y a querer reconciliarse con Él, no importa cuántas veces siga pecando y cayendo en lo mismo, igual está movido por la gracia. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros no vamos a dejar el pecado totalmente mientras que tengamos la vida presente. ¿Ya? Claro, los pecados, diríamos, mortales, graves, en ese camino de seguimiento los vamos a dejar en una primera etapa. Pero dejar esos pecados, diríamos, más escandalosos, más graves, no implica que ya somos santos, libres de pecado. Y entonces tenemos que cuidar cosas que de repente no cuidamos porque no son públicas. Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros juicios temerarios sobre los demás y sobre nosotros mismos, ya sea por exceso o por defecto. Y entonces iremos peregrinando, deseando hacer la voluntad de Dios, y el Señor nos concederá que podamos dar testimonio de alguna manera, o de repente no, porque solo el Señor sabe y cada persona es distinta. No hay un único modelo de santidad, cada santo es hecho artesanalmente, diríamos, y es distinto. Hay algunas cosas en común, pero nosotros podemos asumir de repente que lo importante son las cosas que hacemos nosotros, y esas cosas que hacemos nosotros, efectivamente nosotros, el Señor a través nuestro quiere hacer el bien, pero lo que nosotros tenemos que saber es que si es que algún bien hacemos, es porque el Señor obra a través nuestro. No son nuestros propios méritos. Es el Señor quien nos concede en su gracia hacer el bien, perdonar, amar. Pero yo no hago un inventario de mis buenas obras, no hago un inventario de, entre comillas, mis méritos, ni me acerco al Señor diciendo, como el fariseo justamente, gracias Señor porque yo no soy como el publicano, pago los diezmos, hago esto, hago el otro. Nosotros tenemos que presentarnos más como el publicano, porque ante el Señor nuestros pecados no son ocultos. Incluso algunos que de repente nosotros no tenemos plena conciencia. Y entonces haremos ese esfuerzo de hacer la voluntad de Dios, creceremos en paciencia y pondremos toda nuestra confianza en el Señor. Es decir, lo que el Señor mismo en el Sermón de la Montaña nos dice al inicio, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y los pobres, como María, son los que saben
que todo viene de Dios. Entonces, es el camino de justamente de la humildad, que es un camino que nosotros no dirigimos, nosotros no diseñamos, como que tampoco nosotros diseñamos nuestra propia santidad, entre comillas. Es obra del Espíritu Santo. Nos tiene que mover. Pero claro, nosotros muchas veces, a veces dentro de la iglesia misma, podemos tener algunas miradas un tanto, diríamos, autocomplacientes y creer que las cosas que aplican a la iglesia triunfante se refieren a nosotros, iglesia peregrina, que simultáneamente somos pecadores, pero simultáneamente la iglesia peregrina es santa, pero es santa no por nosotros, sino es santa porque el Señor permanece con nosotros. Y en nosotros, Él está en nosotros, está como un tesoro escondido. Pero muchas veces nosotros, estas cosas no nos gustan. Nosotros preferimos una narrativa, diríamos, en la que, bueno, yo era pecador, dejé el pecado, ahora sí hago las cosas bien, tengo méritos, no soy como los pecadores, no soy como los publicanos, y uno empieza a hacer la lista de, entre comillas, sus obras buenas. Eso no es un buen camino, no es el de Jesucristo. Porque Él, siendo Dios, se abajó hasta el extremo de asumir los pecados que no había cometido Él. Porque Él, santo de los santos, Dios y hombre verdadero, semejante en todos nosotros menos en el pecado. Y entonces nosotros tenemos que saber que somos pecadores redimidos y seremos salvados por su misericordia. No porque nosotros habremos vencido al pecado, sino que en la batalla final, que justamente cuando volveremos al polvo, donde por la misericordia de Dios, el Señor nos conceda que nosotros le digamos, como Él nos enseña: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Toda mi confianza en ti. Pero mientras que no libremos esa batalla, mientras tanto hay que estar vigilantes con mucho cuidado, porque si no, fácilmente podemos ser engañados. Y entonces se producirá eso que en muchos momentos se ha presentado y donde un grupo de personas creerán que son los autocanonizados, los perfectos, los santos, y los demás son los pecadores. Y el Señor le dice por eso a los fariseos: las prostitutas y los publicanos los van a preceder. ¿Por qué? Porque el pecado de ellos no se puede ocultar. Es visible para todo el mundo y también para ellos. Pero cuando nuestros pecados no son visibles, los demás no los notan, nosotros podemos caer en la tentación y en el engaño de creernos que ya no pecamos. O que nuestros pecaditos, entre comillas, son poca cosa. Padre, tenemos dos preguntas. Mari no se termina de conectar, parece que no tiene micro, tampoco tiene una pregunta, pero aquí tenemos dos preguntas, A padre, ver, veamos que las están más o preguntas. menos relacionadas, ¿no? Dice, a lo que se nos llama en la carta apostólica la primacía de la gracia, no sería otra cosa que llevar a Jesús al centro de nuestras vidas, nuestras acciones, nuestras palabras. ¿Es así? Y hay una segunda pregunta, padre, que quería hacerle, que me ha tocado mucho a mí en lo particular, porque yo incurro mucho en eso, padre, y me sacó un poquito de la normalidad, ¿no? Dice, usted ha dicho de que ya no hablamos de Jesucristo, sino de lo que pensamos de Jesucristo.
Entonces es más valedero ser testigo de Jesucristo que ser conocedores de Jesucristo. Y esto, Padre, ¿por qué le digo que me ha movido? Porque usted sabe, nosotros trabajamos en la pastoral familiar de la parroquia y tenemos que hablar de Jesucristo, tenemos que hablar de lo que Él nos deja, en fin, y muchas veces se nos pregunta, Padre, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué significa esto? O en fin, etcétera, etcétera. Y me parece que es inevitable decir, bueno, yo pienso tal cosa. ¿Estoy cometiendo yo un error, Padre, al interpretarlo, pretender interpretar lo que hace, dice o predica Jesús? A ver, lo que yo quiero enfatizar es que, como nos enseña la Iglesia, el Papa San Juan Pablo II, el Papa emérito, el Papa Benedicto ya no emérito, ya ha partido a la casa del Padre, específicamente el Papa Benedicto nos dice en su primera encíclica, Dios es amor, que nosotros no somos cristianos por una doctrina, ni porque tenemos ciertas prácticas morales, sino por el encuentro con una persona, la persona de Jesucristo. Y efectivamente Jesucristo se nos da a conocer y nos ha revelado lo que está en los evangelios, lo que está en la Sagrada Escritura, lo que nos enseña la Iglesia, en la Sagrada Tradición, en su magisterio. Y entonces nosotros tenemos, diríamos, sabemos de Jesucristo, pero no es el conocimiento intelectual, los datos que tengamos de Jesucristo, lo que nos haga decir si conocemos o no conocemos a Jesucristo, sino la fe, y la fe es obediencia. Entonces, cuando nosotros decimos conocemos a Jesucristo, claro, yo puedo referirme a una historia, ¿no? Hablar de lo que dicen los evangelios, etcétera. Pero yo puedo tener toda la información y conocerme los evangelios de memoria y no obedecer a Jesucristo. Lo hemos visto justamente el lunes, Evangelio según San Lucas. Jesús el martes está en la sinagoga de Cafarnaúm y el demonio le dice, sabemos quién eres. Pero ese sabemos quién eres no es obediencia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, a eso me refiero. No al que saber y decir Jesucristo es mi Señor, Dios y hombre verdadero, que eso sea negativo, eso sea malo, no. Sino llamar la atención que yo puedo decir esas cosas, saberlas, aprenderlas, enseñarlas, pero no significa automáticamente que eso en mi vida se cumple en términos de obediencia, peregrinación. Entonces el Señor va a reclamar coherencia y Él va a ver lo que hay en mi corazón. No va a depender de lo que opinen otras personas. Otras personas pueden decir, sabe mucho de Jesucristo, es muy santo, etcétera, etcétera, hace muchas obras buenas, pero esos juicios humanos o el juicio mismo que nosotros tengamos sobre nosotros mismos no cuenta. Quien nos va a juzgar es el Señor. Y entonces nosotros nos acercamos al Señor con temor y temblor. Ahora, de manera análoga, nosotros podemos hacer de repente buenas obras. De repente, como padres de familia, como miembros de la iglesia, laicos comprometidos, como clérigos, nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor. Pero si es que en las cosas que hacemos realmente es una intención recta, nos mueve el amor de Dios, eso es algo que nosotros no podemos saber 100%. Porque no podemos saber qué tanto puede estar eso contaminado. Y examinarnos nosotros mismos sobre eso puede ser peligroso. Entonces nosotros se lo ofrecemos al Señor.
y dejamos que el Señor sea quien vea cuando llegue el momento y corresponda. Mientras tanto, nosotros perseveramos, tratamos de hacer las cosas. Si es que verdaderamente son hechas con intención recta y por amor, movidos por el Espíritu Santo, el Señor lo sabrá. Probablemente el Señor lo multiplicará. Probablemente se vean o no se vean, eso no cuenta. Lo que cuenta es el juicio del Señor. Ni siquiera la dificultad y la cantidad de obras que hacemos. No es que porque hacemos muchas cosas, entre comillas, significa que tienen más valor. Lo vemos en el pasaje de esa viuda en el templo, la limosna de la viuda, ¿no? Que el Señor se fija, echa 2 moneditas. Y el Señor dice, está dando más que nadie, que está dando todo lo que tiene. Otros dan mucho, dice, pero no dan lo que les sobra. Entonces, esos juicios sobre nosotros mismos y sobre los demás, no es recomendable que nosotros los carguemos, porque se genera una dificultad. La dificultad, entre comillas, de la imagen pública. Y entonces nosotros, entre comillas, responderemos a esa imagen pública que de alguna manera va a ser como cepos. Y entonces nosotros desearemos quedar bien con las personas. Y eso puede hacer que sin darnos cuenta o tener plena conciencia, hagamos más las cosas para lo que opinen las personas que para el Señor. Y entonces solo el Señor sabe. Y eso lo vemos en los santos. Hay santos que en su vida terrena no hicieron ninguna obra, diríamos, prodigiosa. Aparentemente no hubo grandes signos a través de esas criaturas humanas. Hay otros santos que fueron grandes taumaturgos. Hicieron muchas obras muy grandes. ¿Quién es más santo? Nosotros no sabemos. Y por eso es que tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Y podríamos mencionar algunos. Por ejemplo, nuestra Madre Santísima. En los Evangelios, en todo el Nuevo Testamento, diríamos, milagros a través de nuestra Madre Santísima, llamativos para la gente, no se mencionan. Pero la encarnación, pero estar de pie ante la cruz, la oración con los apóstoles en el momento de Pentecostés, esa firmeza en la fe en medio del dolor, claro, son de valor inmenso. Pero incluso a juicio humano eso puede parecer poco, y tan es así que algunas personas que se llaman cristianos la desprecian. Pero hay otros personajes que han hecho obras muy importantes en términos humanos. Entonces, el juicio es el de Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de la fragilidad de nuestros juicios. Y tener cuidado de que sean los juicios humanos los que nos muevan y no la voluntad de Dios. Y eso es algo que no es tan fácil de discernir. Porque claro, si uno se pusiera a decir, bueno, y esto lo hago según lo que el Señor dice, o porque alguien me lo dice y voy a hacerlo por vanagloria, mientras que yo me pongo a discernir eso, ya dejé de hacer, me quedé en parálisis por análisis, como se dice. Entonces, hago según lo que en ese momento entiendo. Y todo trato de llevarlo al Señor. Pero no, como nuestra Madre Santísima nos enseña, no atribuirme los méritos, como ella hace en el Magnífica. No es que niega que es la Madre del Señor, pero dice,
que la esclava del Señor. Y es a lo que nosotros debemos de aspirar, a hacer la voluntad del Señor. Y el mismo Señor en Getsemaní y luego en la pasión, ese es lo que nos muestra. Y por eso hacía cita de San Juan de la Cruz, de Santa Catalina, y en general todos los santos de la iglesia tienen eso en común. Cuando en la iglesia se habla de virtudes heroicas, se habla de la fe, de la esperanza y la caridad para la canonización. Pero claro, nosotros generalmente cuando hablamos de virtudes, hablamos más de virtudes humanas, de cosas visibles humanamente. Pero bueno, por ahí veía que había una pregunta en el chat, que no sé si he tratado de responder porque dice, no, voy a leer la pregunta, es de Rosita, dice, quiere decir que si nos toca irnos al fallecer, partir de este mundo, podemos ir con las manos vacías ante la presencia de Dios, porque no se basa en virtudes ni dones. Es que nosotros no sabemos si tenemos las manos vacías o no. Yo no puedo ir diciendo, hoy tengo las manos llenas, Señor. Voy cargado como Papá Noel. Si yo voy con eso, es porque yo estoy presentándome al Señor como mérito. Me debes. Quien va a decir eso es solo el Señor. Porque no olvidemos que la pelea, la batalla es contra la soberbia y por la humildad. Entonces, eso es lo que está, diríamos, esa enseñanza de la iglesia que recoge el Evangelio según todos los sinópticos y también San Juan y la primera carta de San Pedro que citábamos la vez pasada, capítulo 5, versículo 5, el demonio ronda como león rugiente y la manera de defendernos es mantenernos firmes en la fe. La fe, la esperanza y la caridad son dones sobrenaturales. Y para recibir esos dones, nosotros necesitamos, para crecer en la fe, en la esperanza y la caridad, tener cuidado de la soberbia. Y es muy difícil. Es muy difícil porque el mundo nos educa en la meritocracia, en la competencia y en, entre comillas, los méritos y las virtudes. Y Jesucristo nos dice que lo que se necesita es ser santo. Y él se pone como modelo diciendo que tenemos que ser mansos y humildes. Entonces, más que pensar qué cosas buenas tengo, yo tendría que preocuparme de decir si amo como el Señor me ama, si es que soy manso y humilde, o no he conseguido eso. Santos de la iglesia, maestros de espiritualidad, nos muestran que en general no es infrecuente en los santos sentir que se presentan con las manos vacías ante el Señor. Santos que se presentan con méritos, si ustedes conocen alguno que así se mencione, me hacen saber. Porque justamente es uno de los criterios para que veamos que no hay santidad. Claro, eso es contrario a lo que dice el mundo. Eso es probablemente contrario a nuestro sentido común. Pero es lo que nos revela la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Y lo que nos enseña la Iglesia. Y es lo que he tratado de compartir con ustedes. No son mis deducciones personales. Ni es mi juicio personal el que les estoy proponiendo. No es mi opinión lo que les estoy diciendo. Padre, tengo una pregunta de una de nuestras hermanas. Dice, Padre, ¿la minimización que hacemos del pecado está en relación directa a la falta de oración personal y también de oración comunitaria, como es justamente lo que San Juan Pablo II nos pide? ¿Le demos prioridad esencial a nuestra vida cristiana? Claro que sí, porque nosotros tomamos conciencia del pecado en la oración, porque el Señor nos llama a la conversión, ¿no? Nosotros hemos visto en el inicio de la predicación de la vida pública de Jesús, el Señor llama
el reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. Entonces, la acción del Señor, la acción de Dios, la acción de Jesucristo, del Espíritu Santo, el primer movimiento en nosotros es la conversión. Y si yo no me doy cuenta que tengo pecado, yo creo que no necesito convertirme. Y si yo creo que los que necesitan conversión son los otros, yo estoy diciendo, entonces yo ya no tengo pecado. Ya soy impecable. Y lo más probable es que eso se debe a que mi oración no es de escucha al Señor. Y que probablemente mi oración es más de discurso hacia el Señor. Por eso es que es tan importante la confesión sacramental. Hay momentos en que el ser humano tiene dificultad en identificar sus pecados. Y eso es porque muchas veces nosotros no cuidamos nuestros deseos y nuestros pensamientos. Y a veces no nos examinamos en nuestras omisiones. Entonces, cuando uno repasa los mandamientos y uno dice, bueno, casi no tengo pecado, uno tiene que repasar sus pensamientos, sus deseos, tiene que examinar sus emociones, examinar sus omisiones y luego pasar por decir, oye, amo como el Señor ama, perdono como el Señor perdona, o mis juicios sobre las otras personas son muy severos, no soy misericordioso. Entonces, claro, y si es que uno haciendo todo eso con la mayor, diríamos, honestidad que nos permite nuestro estado de vida actual, uno no encuentra simplemente, Señor, perdón de lo que no encuentro. Pero no digo, ¿sabes qué? No peco. Claro, ustedes, como no confiesan, no saben, pero hay muchas personas que dicen que no tienen pecado. Entonces, es más por la pérdida de conciencia del pecado. Ahora, efectivamente, también hay personas que, por lo menos en lo que uno puede alcanzar a conocer de su vida personal, parecería que tienen una vida bastante, diríamos, de comunión con el Señor. Pero incluso en esos casos, esas personas buscan la confesión y piden perdón de pecados que de repente no recuerdan. Por eso es que es importante también la unción de los enfermos, porque a veces uno cree que la unción de los enfermos se refiere solamente a las enfermedades físicas, psicológicas, y no nos damos cuenta que la raíz de todas las enfermedades es el pecado. Y entonces nosotros tenemos pecados ocultos para nosotros mismos muchas veces, que en algún momento el Señor, si nos mantenemos perseverantes en la oración, nos hará ver. Listo, padre. Mire, hay una pregunta acá, pregunta y comentario, ¿no? Dice lo siguiente, me parece haber escuchado, padre, que usted dice que los dones no nos llevan a la conversión nos lleva a la gracia. Y aquí viene el comentario. Si bien es cierto, los dones provienen de Dios, pero el ejecutarlos dependerá de nosotros. En ese caso, esta frase significaría que la conversión es nuestro logro y no del Señor. ¿Es así? Todo es gracia, nos dice la iglesia, nos enseña el Señor San Agustín, el doctor de la gracia, ¿no? Entonces, incluso cuando nosotros nos arrepentimos, o sea, los dones vienen de Dios, son gracia. La vida que tenemos, natural y sobrenatural, es gracia. ¿Ya? Entonces, en realidad no hay nada que no sea gracia. Lo único que no es gracia y que nos pertenece son los pecados. Entonces, tomar conciencia de que tengo pecado es gracia. Arrepentirme del pecado es gracia. Que pueda superar ese pecado es gracia.
absolutamente todo es gracia. Entonces, no sé si no entendí bien la pregunta y si la puede volver a leer para ver cuál es el matiz que propone la pregunta. Sí, padre, dice, usted nos dice que los dones no nos llevan a la conversión nos lleva a la gracia. Es que justo esta persona, yo de repente no sé si lo he expresado mal, pero diríamos, los dones son gracia, ¿ya? Entonces, esa diferencia, dones, gracias, si yo lo he mencionado así, me corrijo en este momento. Pero la gracia es Dios, no es algo, ¿ya? A veces nosotros, claro, nos es misterioso, pues, ¿no? Entonces nosotros sabemos que una cosa es Dios y otra cosa son sus obras, la creación, y que el Señor nos comunica su vida, pero eso, cuando lo queremos, entre comillas, racionalizar y ver en términos de mecánicos, claro, es difícil, pero eso es misterioso. Lo que la Iglesia nos enseña es que hay una gracia que es santificante, que nos permite crecer en esa comunión de amor con el Señor, que se nos comunica a través de los sacramentos, pero que además de esa comunicación de gracia a través de los sacramentos, que es vida divina, por supuesto, se nos comunica también esa vida divina de distintas maneras, misteriosas, que se le llama gracias actuales, que vienen como mociones, movimientos del Espíritu Santo, que actúan en nuestras facultades humanas. Y entonces, así, a través de la oración, a través de nuestra relación con las criaturas humanas, nosotros cuando queremos actuar en el nombre del Señor, entonces el Señor suscita en nosotros distintas, diríamos, movimientos. Pero también el enemigo hace lo mismo. En todas las criaturas humanas, también en los que están en camino, entre comillas, de querer y desean hacer la voluntad de Dios. Y en ellos de manera más sutil. Y por eso es que San Pablo va a hablar de el ángel de luz en relación al demonio, que se disfraza de ángel de luz. Y entonces nosotros por eso tenemos que tener cuidado. Y el cuidado solo lo podemos tener en relación a la vanagloria. Porque generalmente ese ángel de luz nos va a llenar de vanagloria. Vamos a buscar el reconocimiento humano. Ahora, no es malo ni es pecaminoso que nosotros sintamos alegría por haber realizado alguna obra buena. O sea, hacer el bien, vivir en la verdad, produce alegría. Y el Señor quiere que esa alegría se suscite en nuestro corazón. Pero no es tan sencillo a veces diferenciar. Entonces, que yo me ponga a examinarme, a ver, vamos a ver qué tanto tiene esto de limpio, ¿no? Puede llevarnos a otro engaño, que es empezar a mirarme a mí mismo, una especie de narcisismo espiritual, y ya dejo de ver al Señor. Entonces, por eso hay que hacer el combate. El combate por eso está centrado. Señor, unido a ti. Señor, escucharte, ser obediente, confiar solo en ti, esperar todo en ti, amar como tú nos amas. Lo que hago o lo que no hago, lo tomo en cuenta, lo veo, pero no me detengo tanto. Entre comillas, ni a alegrarme tanto en esas cosas, ni a entristecerme tanto si es que las cosas no son como yo imaginaba, que es un buen signo para que me dé cuenta si es que estoy buscando vanagloria. Porque el Señor, cuando nos mueve a veces, cuando Él sabe que lo que necesitamos es justamente crecer en humildad y que la soberbia nos está apartando de Él, el Señor hace pues que
experimentemos distintos tipos de humillaciones. Entre otras humillaciones encontramos, entre comillas, las frustraciones en los planes, en las cosas que queremos, etc. Entonces, claro, no es tan sencillo. Por eso es que se recomienda la dirección espiritual, porque a veces uno mismo no puede darse cuenta. Y claro, se dice por eso comúnmente, ¿no? El ser humano, nosotros sin un espejo no podemos vernos la espalda, y a veces ni siquiera con el espejo. Entonces, por eso necesitamos que alguien nos ayude, ¿ya? Cuando hay ese tipo de confusión. Pero la recomendación es no fijarnos tanto en nuestras obras, en nuestros méritos, en lo que hacemos, ni qué bien lo hicimos, ni si lo hicimos tan mal. Y si lo hicimos tan mal, para corregir, pero no para entristecernos porque quedamos mal nosotros. Y una cosa que puede surgir cuando las personas empezamos a tener alguna actividad apostólica de evangelización, es que uno puede, a veces sin darse cuenta, generar confusión en las personas. Entonces, como ahora, ¿no? Me hacen esta pregunta de los dones, ya no tengo en ese momento en la memoria qué fue exactamente lo que dije. Tendría que ver el video, ahí me di cuenta si me confundí o no. Pero claro, de repente a la persona que le llevé a una conclusión equivocada ya no la vuelvo a encontrar, ya no hay la oportunidad de rectificar y entonces siempre hay un problema, un riesgo. Pero uno puede decir, uy, voy a tener riesgo, me voy a equivocar, mejor no hago, mejor no digo. No, lo que hago es digo, hago, en lo que pueda, pero no le digo a la gente, oye, mira, lo que yo te digo, eso tómalo y sígueme a mí. No, a esa persona, a mí mismo y a todos les digo que hagamos la voluntad del Señor y que oremos unos por otros, porque todos nosotros somos pecadores imperfectos. Entonces no le pedimos a las personas que nos sigan a nosotros, sino lo que tratamos de ayudar, si es que podemos, a que las personas vayan a Jesucristo y que también las otras personas nos ayuden para que nosotros vayamos al Señor y no ser engañados, ni autoengañados. Ok, padre, creo que ha quedado bastante claro. La conversión no es un logro, es gracia también, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos esto. Fíjese, lo curioso es de que esta misma pregunta también se planteó y ayer no se terminó de leer en la reunión que tuvimos en Radio María. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por ahora, padre. Pero la Más bien, pregunta de ayer de Radio María ya quedó aclarada hoy día. sí, bastante, Bueno, bastante. entonces vamos a terminar con una oración, ¿ya? Claro que sí, padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos. Mucho ánimo. Hasta el próximo jueves, Dios mediante. El próximo miércoles, dirá padre. El miércoles. El miércoles en Radio María y el jueves acá en Reflexiones Católicas. Y Ya. también los lunes a los que se conectan en la catequesis de catecismo. Bueno, donde el Señor nos reúna, hermano. Que Dios los bendiga. Claro que sí. Gracias por todo, padre. Gracias también, hermanos. Gracias a todos ustedes. Nos esperamos el próximo miércoles. Padre, gracias, muchas bendiciones, Padre. Gracias, Padre Augusto. Dios le bendiga. El miércoles, Augusto.